Los maestros judíos, los fariseos y los escribas, habían acomodado ahora su propia moral, manipulando y pervirtiendo la ley divina, y por eso el Señor vino a acomodarlo en el perfecto lugar, y por eso se percibe la exigencia del Señor. La exigencia del Señor, que con la ayuda de la gracia se puede vivir estos preceptos que el Señor nos ha entregado y que los escribas y los fariseos intencionalmente habrían relajado tanto con tal de que las personas estuvieran en la dinámica del pecado y de la inmoralidad, pero no tenían conciencia de eso porque la autoridad, los maestros, escribas y fariseos les enseñaban que no había ningún problema con ese tipo de cosas porque la ley no prohibía eso y les permitieron este tipo de prácticas. ¿Qué les suena a ustedes ahora haciendo un paralelismo con lo que ocurre en este momento en el Nuevo Israel? En la Santa Iglesia, donde hay un grupo, parecería que hubieran resucitado los escribas y los fariseos y están con una línea de una permisión moral, un relativismo moral, hasta el grado de justificar de todas maneras pecados gravísimos que exponen a las personas, si no hay una rectificación, conversión, arrepentimiento y penitencia, a quedar excluidos del reino de los cielos. Una vez, como hemos dicho, que el Señor ha hecho una revisión de esta interpretación de la ley terrible que cayeron los maestros judíos y que estaba arrastrando al grueso de la comunidad judía, ahora el Señor se mueve, deja la moral y se va a la cuestión de la liturgia. 3 prácticas importantísimas que encontramos nosotros en la espiritualidad judía, a saber, la limosna, la oración y el ayuno. Estas 3 prácticas que convertían a un miembro de la sinagoga judía en un hombre verdaderamente piadoso porque él buscaba relacionarse con Dios. Resulta que aunque directamente aquí en el capítulo 6, cuando Jesús hace la revisión de estas 3 prácticas de piedad de la espiritualidad judía, no aparece explícitamente los nombres de los fariseos y de los escribas, nosotros lo suponemos por el contexto de todo el Evangelio. Observemos, mientras que cuando hizo la revisión de la moral o de la interpretación de la ley, que ya era una ley totalmente pervertida por ellos, malintencionada, con el propósito no de que la gente viviera su inmoralidad, sino de conducirlos a que quedaran excluidos del reino de Dios. Y por eso el Señor ahí explícitamente se habla de los escribas y fariseos, Mateo 5:20. Y siguiendo esa dinámica, entonces podríamos decir implícitamente ellos ya están contenidos cuando el Señor sentencia al revisar los 3 actos de piedad en Mateo capítulo 6, en el versículo 2. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas. Capítulo 6, versículo 5, y cuando oréis no seáis como los hipócritas. Vean. Y en el capítulo 6, versículo 16, cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas. Basta que hagamos un puenteo entre esta revisión de la liturgia, de la espiritualidad, y lo relacionemos con la crítica tremenda de Jesús en el capítulo 23 de San Mateo, donde frecuentemente les va a decir a partir del versículo 13, 15, 16, etcétera, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y precisamente para ser admirados por los hombres, ya la crítica comienza en Mateo capítulo 23, en ese versículo 5, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Y en Mateo 23, versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Implícitamente les está diciendo,
justos ante los hombres, porque así aparentan y los reconocen, pero aquí implícitamente el Señor les está diciendo reprobados por Dios, porque están por dentro llenos de hipocresía y de iniquidad. No están justificados delante de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 11, el fariseo. Versículo 14, os digo, refiriéndose al publicano, que éste bajó a su casa justificado y aquel no, por su hipocresía, por su soberbia, por su arrogancia, por su narcisismo, por su necesidad de reconocimiento. Estamos diciendo todo esto porque entonces en el calificativo de hipócritas, en la cuestión de la liturgia, entendiendo la liturgia como el conjunto de ritos, de expresiones religiosas que conllevan el culto dado al Señor. Estos hipócritas pues son los mismos que fueron ya explícitamente denunciados, que quedarán fuera del reino de los cielos por esa praxis moral relajada, donde permiten todo y han perdido el espíritu de lo que el Señor reveló en sus preceptos, ¿no? Aquí están pues denunciados estos hipócritas. Vamos a observar en este momento que están las tres prácticas fundamentales. ¿Qué es lo que buscan ellos? Vámonos con la limosna, capítulo 6, versículo 1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. O sea, quedan bien con los hombres y no con Dios, y por eso sigo manejando la tesis que realmente los escribas y los fariseos, un grupo muy importante, no cree en realidad en Dios. No cree en Dios, y hay suficientes razones evangélicas, escriturísticas, para poder demostrar esta tesis, pero no es el caso en este momento. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Por eso es que se trata de una práctica, diríamos, que tiene una raíz religiosa, pero que fue precipitada. Lo mismo también el tema de la oración fue precipitado y el tema del ayuno fue precipitado. Sigue hablándose de los mismos elementos religiosos, porque son elementos religiosos, la limosna, la oración y el ayuno, sin embargo fueron precipitadas. Lo voy a decir de otra manera, aterrizadas o sociologizadas. Es decir, no tienen ningún carácter trascendente, todo es inmanente. No tiene un carácter de conectar verdaderamente la intimidad del corazón humano, conectarlo con el misterio de Dios, porque Dios, para la liturgia de estos hombres, lo mismo que hicieron con la ley, ha quedado fuera del horizonte humano, ya no existe más Dios, pero ellos tienen un liderazgo religioso y ahora es una religión aterrizada, una sinagoga completamente sociologizada. Por eso yo digo que está precipitada, porque ya no tiene trascendencia, no tiene nada de divinidad, solamente se han cerrado estrictamente en lo terreno y en lo mundano. Por eso ellos se convierten ahora en el motivo de su reconocimiento por los hombres, porque el objetivo no es agradar y conectarse con el misterio de Dios que ya ha dejado de existir. Observen esto, queridos hermanos. Estos hombres religiosos, y por eso cuando Jesús les llama hipócritas, no se está refiriendo a una hipocresía en el sentido de que aparentan o te dan una cara y muestran otra. Ya les he explicado que aquí el sentido de la hipocresía es la hipocresía religiosa, colectiva, institucional. ¿Qué significa eso? Que han entrado al contexto de liderazgo religioso, usurpando un oficio del cual a ellos no les importa absolutamente nada, más que sacar a Dios del horizonte humano, que es su propósito, servir al misterio de la iniquidad, arrastrar a las personas a que también caigan en esta praxis. Y como ellos son los líderes, los maestros y los pastores, pues todo ahora se volvió realmente aterrizado, sociológico. No buscan agradar a Dios. Esa es la
impostura religiosa suprema. Esa es la hipocresía religiosa institucional, que ves a tus pastores y a los líderes religiosos que solo en sentido estricto de la palabra han instrumentalizado, en este caso, las leyes divinas para mostrar una inmoralidad y unos preceptos relajados que dejan afuera a las personas del reino de Dios. Y también han retomado las 3 prácticas de espiritualidad judía, no para agradar a Dios, sino finalmente lo han aterrizado para ser reconocidos por todos los hombres. Es una religión que ya no conecta al corazón del creyente con el Dios vivo y verdadero, sino es una religión estrictamente mundanizada, hipocresía religiosa.